Hola, mi nombre es Diego Casal de Rey Díaz, soy ingeniero técnico de obras públicas y tengo un máster en dirección de proyectos. Hoy vengo a hablaros un poco de nuestras experiencias cuando participamos en el primer PM Championship, que es un concurso de dirección de proyectos para jóvenes directores de proyectos que está encuadrado en el PM Spring, que es un evento de un fin de semana completo dedicado a exponer experiencias, a explicar herramientas nuevas de dirección de proyectos, donde varias personalidades pues reconocidas a nivel internacional de dirección de proyectos pues fueron allí, hicieron sus ponencias, hicimos algún que otro workshop. La verdad es que fue un fin de semana muy interesante y muy intenso en todo lo que viene relacionado con la dirección de proyectos. Bueno, para empezar os explico un poco cómo conocimos o cómo nos enteramos de este concurso. El presidente de AIPRO Joven, de la Asociación de Jóvenes Directores de Proyectos, se puso en contacto con nosotros a través de nuestro coordinador del máster, que nos un poco dio las nociones de qué se trataba el concurso. En principio, pues nos llamó un poco la atención el hecho de, bueno, pues vamos a probar a hacer un concurso, una especie de... Era un examen, una fase nacional, nos hablaban de luego que podíamos pasar a una fase internacional en Lituania. Bueno, fue como una especie de reto y dijimos, bueno, vamos a probar. Y le comunicamos la intención a nuestro coordinador de que, bueno, nos queríamos inscribir en el concurso. Y así lo hicimos. Montamos un grupo, nos juntamos 4 compañeros del máster, Emilia, César, Laia y yo, 4 estudiantes del máster, 2 ecuatorianos precisamente, que vinieron a España a realizar el máster, y Laia, que es también gallega como yo, creo que se puede notar. Y bueno, pues eso, nos pusieron en primer lugar una fecha para un examen, un tipo test, que se hacía pues directamente online, ¿no? Eran 100 preguntas, si no recuerdo mal, en un tiempo de 150 minutos, creo. Y bueno, nos reunimos, hicimos el test. Al principio se nos presentó un poco como complicado, ¿no? Las preguntas estaban en inglés y tuvimos que organizarnos un poco cómo contestar para intentar contestar el máximo número de preguntas pues en ese tiempo limitado. Cierto es que un poco planeamos cómo hacerlo para repartirnos las tareas, pues tú te encargas de los cálculos, tú te encargas de este tipo de preguntas y bueno, entre los 4 pues supimos resolver, creo que bastante bien el test. Y nada, lo terminamos y hasta ahí esa primera parte. Pasado creo que un mes o un mes y medio recibimos un email, a mí me pilló en casa, y bueno, el email decía básicamente que habíamos superado el test y que pasábamos directamente a la fase internacional, con lo cual estábamos invitados a participar en la fase final en Vilna, en Lituania. Pues fue una gran sorpresa, una muy grata sorpresa. A partir de ese día, a partir de la mañana siguiente, empezamos ya un poco a comunicarnos con unos y con otros para intentar organizar el viaje, organizar también un poco qué es lo que se iba a hacer allí, coger información de cómo iba a ser el concurso para, digamos, entre comillas, entrenarte un poco, ¿no? Y bueno, bien, así pasaron, pues creo que fue un mes y medio hasta que llegó la fecha, 12 y 13 de abril, si no recuerdo mal. Ahí nos montamos en el avión y venga, rumbo a Lituania. Muy bien. Llegamos, lo primero que hicimos era un poco, pues nada, desperezarnos del viaje, hacer un poco de turismo y despejar un poco la cabeza para llegar con unas ideas lo más claras posibles a la mañana siguiente, ¿no? Y bueno, amaneció, llegamos a la Universidad Politécnica de Económicas de Vilna, donde se iba a realizar pues el concurso. El concurso este, como ya os dije, estaba un poco encuadrado en un fin de semana dedicado directamente e íntegramente a la dirección de proyectos. Y ese era, digamos, uno de los primeros eventos, era el evento por el que se iniciaba, con el que se iniciaba, se daba el pistoletazo de salida a todo ese fin de semana. Muy bien, al principio nos explicaron un poco cómo iba a funcionar, pues nos explicaron, tenéis primero una parte test muy similar a la que hicisteis cada uno en vuestra fase nacional y luego hay un caso práctico donde, bueno, ya os explicaré después de qué iba. Bueno, pues el tipo test fue parecido, las preguntas más o menos relacionadas con el mismo tema, semejantes a las que habíamos hecho ya, pero teníamos esta vez la mitad de tiempo. Si no recuerdo mal, eran
60 preguntas en 60 minutos y las otras eran, creo que 100 preguntas en 150, bueno, no recuerdo muy bien, pero teníamos bastante menos tiempo, lo cual nos sorprendió bastante porque no teníamos esa información cuando llegamos a Lituania, no nos la decían, era como, bueno, tienes que saber reponerte y estar preparado para ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, pues también realizamos ese examen, la parte test, la verdad es que salimos también bastante contentos. Cuando nos dieron la puntuación, pues incluso mejoramos las notas del test nacional, a pesar de ser menos tiempo para cada pregunta. Y bueno, muy contentos la verdad. Tuvimos un pequeño descanso, un meeting con los restos de los participantes, organizadores, el staff de la organización, y luego nos invitaron a pasar a la segunda parte del concurso. Este concurso, o esta segunda parte, era como un juego de mesa, era un tablero en el que te exponía un poco una situación en el que, bueno, en este caso era una presa donde tú construías pues en un país B y esa presa afectaba negativamente y positivamente a ambos países. Bueno, te daba una situación en la que tú como director de proyectos tenías que un poco hacerte cargo, ¿no?, de esa situación y hacerte con el control e intentar pues llevar ese proyecto al éxito, digamos. Y bueno, al principio pues un poquito perdidos, claro, porque no llegábamos a entender la dinámica del juego, porque claro, es un juego nuevo, es como la primera vez que juegas, pues yo que sé, al Monopoly, por poner un nombre, no un juego nuevo que no hayas jugado nunca, pues te cuesta un poco pillar el hilo, pero vamos, pasaron las dos primeras fases y muy bien, ya empezamos a coger ritmo, a entender cómo era la mecánica y cómo funcionaba, cómo había que actuar para coger las máximas valoraciones o puntuaciones. Y bueno, no os voy a explicar más porque si tenéis la suerte de participar, creo que la sorpresa será mucho más agradable y mucho más satisfactoria la experiencia si os encontráis sin ningún tipo de idea sobre lo que vais a encontraros allí y os tenéis que buscar un poco las castañas, ¿no?, para resolverlo. Y eso, se terminó el concurso, la segunda fase, pues tuvimos unos speeches de alguna personalidad importante, como fue, por ejemplo, el director del IPMA, el presidente, perdón, que nos vino y nos dio un discurso, la verdad es que bastante interesante, animándonos a seguir con la profesión, impulsándonos, bueno, a seguir formándonos y trabajando en este mundo. Y ahí se terminó la primera jornada de la mañana, ¿no? Luego continuamos con el fin de semana de actividades, pues primero un workshop, por ejemplo, a mí me gustó mucho personalmente un workshop con Tom Taylor, que me pareció súper interesante porque eras capaz de explicarte ciertas herramientas de dirección de proyectos a base de experiencias propias y siempre con un lenguaje muy natural, sin entrar en tecnicismos, sin entrar en palabras raras, digamos, todo de una forma muy cercana, de manera que todos entendiéramos cómo él resolvía y controlaba las situaciones que se le presentaban, pues digamos comparándolo con ejemplos de la vida cotidiana, digamos. Bueno, aparte de los workshops, pues sí, más charlas, más speech, así, durante todo el día. Luego tuvimos una especie de after party con el resto de equipos y bueno, nos fuimos a tomar algo, la verdad es que fue un tercer tiempo que se dice, ¿no?, pues bastante entretenido y nos lo pasamos muy bien, conocimos la ciudad de noche, la verdad es que estuvo muy bien con la organización también, nos llevaron a visitar varias zonas un poco más emblemáticas, no solo la zona de la universidad. Y bueno, y con eso se terminó el primer día. Y el segundo día, pues un poco más de lo mismo, más workshops, más speech, cada cual más interesante que el anterior, con distintos tipos, distintos temas a tratar, la verdad es que muy variado. Tú podías seleccionar entre varios porque había varios incluso en el mismo horario, con lo cual tú, si había uno que no te interesaba, podías decidir ir a otro que se realizaba digamos al mismo tiempo, entonces no perdías tiempo. La verdad es que es una experiencia que la verdad es que yo agradezco mucho el que me hayan invitado y haber podido disfrutar de esa experiencia. Tanto yo como mis compañeros pienso que lo aprovechamos al 100%, no lo pudimos pasar mejor, yo creo. Conocimos a gente pues de toda Europa. Los países que participaban, si no me equivoco, eran Bielorrusia, Serbia, España, Lituania, Letonia y Finlandia. Al final ganó el equipo finlandés, nos dieron las calificaciones finales el último día
y ganó el equipo finlandés. La verdad es que hicieron un gran trabajo, se portaron, vamos, como auténticos campeones, la verdad. Tuvieron una fase final del concurso muy muy buena, y eso digamos que les hizo auparse el primer puesto, y la verdad es que muy contento por ellos. Y nada, pues eso fue un poco así a grandes rasgos mi experiencia en Lituania, en el PM Championship, y desde aquí quiero animaros a que participéis, a que paséis a formar parte tanto de esta como de otras iniciativas de dirección de proyectos, sobre todo orientadas a jóvenes directores de proyectos, que es, pues yo creo que un paso más a introducirte pues en este mundo, a empezar a disfrutar o a experimentar con estos como pequeños pasos en un mundo casi profesional, digamos, como quien no tenga, por ejemplo, la suerte de estar trabajando, dedicándose a esto profesionalmente, pues son los primeros pasos que puedes dar, y para formarte y para, digamos, progresar en tu formación como director de proyectos. Y nada más, con esto me despido, daros las gracias por vuestra atención y un saludo desde aquí, y nos vemos. Chao, chao.